Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. Prepáranos de mente y corazón para recibir el mensaje de tu palabra y úsame como instrumento, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a buscar de ti en cada momento y que podamos estar en este mundo como la luz que pueda llevar esperanza, consuelo y aliento a aquellos que están allí enfermos y atribulados. Danos tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a seguir con este estudio que es la cuarta, mejor dicho, la cuarta dispensación, que es la de la ley, digo, la quinta dispensación, que es la de la ley, y vamos a continuar con ella. Esta abarca y llega hasta, comienza allí con el éxodo de los hijos de Israel y termina precisamente con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Déjame yo hacer esto un segundo, no lo tengo acá en pantalla yo. Bien, ya lo tenemos allí, perdón. La ley dada en el monte Sinaí. Hay algo muy curioso, y es que cuando uno estudia la Biblia, fíjense, Dios le dio a Israel la ley a través de Moisés en el mismo monte, o sea, en el mismo desierto donde estuvieron los 40 años. Allí ya estaba este monte, Dios subió al monte, era una montaña alta y Dios habló con él. Este es el llamado desierto de Sinaí, que es lo que divide, está entre lo que es Israel y está Egipto, y por ahí también está el Mar Rojo que ellos tuvieron que atravesar. Ahora fíjense, aunque lo leí aquí, lo leí con doble propósito para poder leerlo después en pantalla. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Así que tuvieron 3 meses desde Egipto hasta el desierto. Todavía les faltaba por entrar a la tierra prometida. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. En el mes tercero, quiero que tengan en mente esto, porque esto se va a repetir. En el mes tercero, esto no es coincidencia, los números en la Biblia tienen un significado, y vamos a ver que, si usted se recuerda, Moisés fue cuidado por 3 meses porque Dios lo quería usar. Ahora es en el mes tercero, y vamos a ver que el número 3 se repite con un propósito. Dios quería darse a conocer como el Dios Trino, como el Dios 3 veces santo, como el Dios que habita en el tercer cielo. Así que en el mes tercero de la salida llegaron allí al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios allí al monte Sinaí, y Jehová le llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. O sea, lo que Moisés iba a decir era lo que Dios le había dicho. O sea, no había ningún invento. Y esto nos tiene que enseñar algo, porque estamos adquiriendo conocimiento bíblico, y vamos a tratar de que podamos tener un conocimiento generalizado desde la eternidad, cuando Dios estaba solo en las 3 personas, hasta la eternidad en el reino eterno. Pero tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Dice que Dios le dijo a Moisés: así dirás a la casa de Jacob. O sea, Moisés no podía decir nada que Dios no lo hubiera dicho. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés: esto es lo que tú tienes que decir. Y nosotros tenemos que aprender que no podemos decir nada que Dios no nos diga a nosotros. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en el tiempo en que vivimos, en el siglo XX, en el año 2020? Bueno, pues muy sencillo. ¿Cómo Dios habla ahora? Bueno, a través de su palabra. Aquí está. Todo lo que yo tengo que saber de Dios está aquí. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Tienen que saber eso, porque eso lo he repetido yo cientos de veces. ¿Cómo hablaba Dios en la antigüedad? Dios se presentaba, se le aparecía en el monte, le hablaba al profeta, le hablaba en una visión, y después se escribió la Biblia. Por eso tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque ahora tenemos la revelación completa. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, y nosotros la tenemos completica ahora. ¿Y saben qué? A veces no lo apreciamos. La tenemos. Antes, acuérdense que eran rollos. Y entonces no solamente que eran rollos, vamos a buscar el rollo de Isaías. Entonces se iba la gente allí, y entonces estaba el rollo de Isaías, el de Jeremías. Aquí está el rollo de Isaías. Pero el problema no era encontrar el rollo de Isaías. El problema es encontrar lo que ellos querían saber del rollo, porque no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos.
No fue hasta el año 1500 que se dividió en versículos y en capítulos mayormente. Y entonces, imagínense usted buscar una cosa ahora. Yo le digo, bueno, busquen en Génesis. Pastor, ¿qué capítulo, qué versículo? No, busquen esto que dice Dios. Entonces usted tiene que empezar a leer y a leer. Entonces tenemos una bendición, hermano, tenemos que apreciar esto. Y qué triste es, y doy esta explicación porque a veces se me duele, qué triste es que hoy no se esté diciendo la palabra de Dios tal como es. Cuando uno puede decir el versículo, puede decir el capítulo, puede decir el libro, puede decir en qué tiempo se escribió, por qué se escribió, en qué situación se escribió. Todo eso lo tenemos hoy. Entonces, es importante que Dios le dijo a Moisés, así vas a decir lo que yo te diga. Y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, tienes que recordarle lo que yo hice en Egipto para que no se olviden de eso. Porque ¿saben qué? Los seres humanos somos los más olvidadizos que hay. Pero nos olvidamos de lo malo, no de lo bueno. O sea, nos olvidamos de lo que no nos conviene, pero de lo que nos conviene no nos olvidamos. Y Dios quería que el pueblo no se olvidara de lo que había hecho con él. Vamos a suponer una suposición, yo siempre pongo, esto es un ejemplo, que vamos a suponer que ahora recibimos una carta y nos dice, estamos en marzo, en junio 14 a las 11 de la mañana, usted va a ir al Bank of America que está situado en tal ciudad y usted va a recibir $3 millones. Una herencia que le dejaron. Y entonces, pues, podemos decir, ay, pero eso es tan lejos, eso se me va a olvidar. ¿A quién se lo olvida eso? Dígame, ¿a quién se lo va a olvidar? No hay ni que anotarlo. Usted va contando los días, usted hace allí, pone la pared y la pared que estaba pintada y la mujer dijo, qué linda nos quedó la casa con rayitas. Para que no se me olvide, hoy es tal día, tal día, tal día. Porque oye, son 3 millones que voy a buscar. Bueno, Dios quería que el pueblo no se olvidara de lo que había hecho en Egipto. ¿Qué había hecho Dios en Egipto? Grandes cosas, no se podía olvidar. ¿Saben qué? El pueblo se olvidó. Lo sacaron de la esclavitud, las 10 plagas, cómo Dios lo cuidó, cómo a pesar de la esclavitud ellos se multiplicaron. Bueno, ¿saben qué? Dios eso lo castiga. Dios eso emite juicio cuando nos olvidamos de las cosas buenas que Dios ha hecho. Y ahora yo quiero que allí brevemente usted recuerde cuántas cosas buenas ha hecho Dios con su vida y con mi vida. No me puedo olvidar de ellas. Entonces eso es lo que Dios quería, que no se olvidara. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, era un milagro que ellos estuvieran allí en el desierto de Sinaí. Pero vamos a ver lo que pasó. Y por eso vamos a ver que el juicio de Dios se efectuó. Eso está en Éxodo 19, 1 al 4. Vamos a ver la manifestación de Dios allí en el monte Sinaí. Acuérdense que Moisés fue, el hombre que Dios escogió para hablarle a su pueblo. Y descendió Moisés del monte. Dice que cuando Moisés descendió del monte, su cara estaba tan brillante que los israelitas se maravillaron. Acuérdense que había estado en la misma presencia de Dios, viendo toda su gloria, aunque no vio a Dios cara a cara, pero sí vio toda su gloria allí. Y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados, escuche esto, para el tercer día. Uy, no podía ser para el quinto día, para dar más tiempo, o podía ser para... No, estar preparados para el tercer día. No toque, o sea, era una orden que Dios había dado. No toquéis mujer, o sea, no podían tener ningún tipo de relaciones humanas, en ese sentido, no solamente en relaciones humanas. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, Dios se manifestó allí. Ahora bien, yo tengo que conocer la Biblia para saber que eso sucedió también cuando Juan, el apóstol Juan, subió a Dios lo llama allí al tercer cielo y le muestra lo que iba a acontecer. Y dice allí en el capítulo 4 de Génesis, dice allí lo siguiente, Apocalipsis capítulo 4, dice, después de esto miré, dice el versículo 1, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. O sea, Dios le iba a decir a Juan todo lo que iba a suceder hasta la implantación del reino eterno de Dios. Y entonces fíjate, y alrededor del trono, dice el versículo 4, estoy en Apocalipsis 4, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona
de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ya explicamos eso. Y delante del trono había como un mar semejante al vidrio, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. O sea, aquí también hubo truenos, hubo relámpagos. Dios iba a manifestar su gloria, parte de su gloria, no su gloria completa, porque esa un día la vamos a ver en el reino eterno de Dios. Pero, ¿por qué Dios hizo esto? Porque Dios quería mandarle un mensaje al pueblo. Oye, el que está hablando con Moisés es el Dios Todopoderoso. O sea, no es que él lo subía acá y que él vio allí una visión ficticia. No, soy yo el que estoy hablando. Por lo tanto, tienen que hacerle caso. Qué triste es que muchas veces no le hicieron caso a lo que Moisés le dijo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Eso está en Éxodo 19, 14, 17. Bueno, número 3 simboliza o tipifica a Dios. Vemos el número 3 repetido. Ante la presencia de Dios debemos estar con temor y reverencia. Cuando ellos vieron todo aquello, Dios le había dicho a Moisés que no se acerquen al monte, o sea, a la ladera del monte. No podían tocarla porque iban a morir. O sea, solamente el único que podía en ese momento subir allí, que subió al monte, fue Moisés. Eso nos demuestra que cuando estamos en el templo tenemos que guardar reverencia. Dios está aquí. No lo vemos, pero Dios está aquí. Y no, claro, hemos dicho muchas veces que no solamente en el templo, en nuestro hogar, en el carro, pero cuando nos reunimos como pueblo de Dios, Dios está presente. Por eso es que en el tabernáculo había tanta reverencia, por eso es que en el primer templo había reverencia, en el segundo templo había reverencia. Léase para que usted vea cómo era la cosa. Y esa orden de reverencia no fue puesta por los sacerdotes, fue puesta por Dios. Se le dijo a los sacerdotes cómo debían vestirse, cómo debían entrar, qué debían hacer. Estaba simbolizado que tenían que lavarse en el lavacro como símbolo de que no podían tener nada inmundo. Tenían que hacer todo el ritual tal como Dios lo había dicho. Porque Dios quería demostrar con esto algo, que Él era santo y que por lo tanto tenían que tener mucho cuidado. A tal grado que ningún sacerdote normal podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Porque ese era el lugar que supuestamente Dios allí, supuestamente no, que Dios se manifestaba y hablaba y se manifestaba, y entonces el sumo sacerdote intercedía una vez al año en el día de la expiación por todo el pueblo. Pero ante la presencia de Dios debemos de estar con temor y reverencia. Ahora vamos a ver los 10 mandamientos, prueba del celo y santidad de Dios. O sea, ¿por qué eran 10 y no eran 8? Porque Dios quería probar el celo que Dios sentía para que el pueblo pues fuera obediente. Y el celo, dice un pasaje, el celo de Dios me consume. O sea, Dios es un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Dios no comparte su gloria con nadie más. Punto. No puede ser que yo diga, bueno, Señor, yo te voy a dar la gloria a ti, pero se la voy a dar a este otro Dios. No, Dios no comparte la gloria con nadie. Por eso es celoso. O sea, Dios es el único que se merece toda nuestra adoración, porque es el Dios creador, el sustentador, el único Dios verdadero. Y también estos 10 mandamientos demostraban la santidad de Dios. ¿Por qué fueron dados? Porque Dios quería demostrar al hombre que Él era santo y Él deseaba que ellos fueran santos. Hay un versículo que está, yo creo que en Pedro, y se repite en otras partes, dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios quería que el pueblo fuera santo. Y vamos a ver los 10 mandamientos que los hemos mencionado o hemos oído muchas veces, y la gente se sabe los 10 mandamientos, o sea, por lo menos se sabe el número. No sabe lo que dicen los 10 mandamientos, pero por lo menos, no, sí, yo sé que hay 10 mandamientos, aunque vamos a ver que no solamente eran esos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, no puede haber otro Dios más que el único Dios verdadero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no me puedo hacer imagen de nada para adorarlo. ¿Me explico? Porque toman este versículo y, por ejemplo, tengo que decir esto, a veces no me gusta, pero tengo que decirlo. Los testigos de Jehová, que es una secta, por ejemplo, no tienen fotografías. Hay algunas sectas que no tienen. ¿Por qué? Porque dice que eso es hacer imagen. No. Yo lo que no puedo hacer es una imagen para adorarla, ¿me explico? Ahora, no puedo hacer una imagen de un ángel tampoco, aunque no lo adore. No me puedo hacer la imagen, o sea, el motivo es que yo no puedo hacer una imagen para adorarla, pero no puedo hacer imagen ni semejanza que tenga que ver con Dios, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Cuando vemos a los pueblos que rodeaban a Israel, vemos que todos ellos tenían dioses y tenían figuras de dioses. Algunos dioses de la mitología griega y de los otros imperios, el imperio egipcio, babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, tenían dioses que simulaban, por ejemplo, animales o eran personas con cabeza de animal y muchas cosas. No se podía hacer imagen de nada. Por eso es que Israel no tiene imagen. Y es por eso que nosotros en nuestras iglesias no tenemos ningún tipo de imagen. No podemos tener imagen. Miren, usted puede tener, si quiere, una cruz, o sea, en su cuello. Eso no es pecado. Ahora, no puede adorar la cruz. La cruz no se puede adorar. Ahora, lo que no se puede hacer, porque eso sería falta de desconocimiento, es que usted tenga una cruz con Cristo pegado allí, un crucifijo, como usan mucho, porque ya Cristo no está en la cruz. ¿Ok? Porque si yo me pongo un crucifijo con Cristo allí, entonces estoy diciendo que todavía Cristo quedó en la cruz. No, Cristo resucitó y ascendió y está en el tercer cielo y de ahí un día va a venir otra vez. Pero no me puedo hacer imagen. Ahora, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no puedo jugar con Dios. Ustedes no han visto ese, dice, no, yo esto te lo prometo, que yo, oye, delante de Dios. No, usted no puede tomar el nombre de Dios en vano. Con Dios no se puede jugar. Acordate del día de reposo para santificarlo, tenía que ver con el sábado del pueblo de Israel, pero eso indicaba que Dios quería que su pueblo tuviera un día para adorar. Después que Cristo resucitó, la iglesia comenzó a reunirse el primer día. Honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos no han pasado. O sea, el del día de reposo sigue vigente todavía en Israel y en algunas sectas o algunas iglesias, pero hay un día de reposo, nosotros tenemos el domingo. Ahora, los demás, esos no han pasado. Honra a tu padre y a tu madre. Hay que honrar a papá y a mamá hasta que se muera. O sea, no puede ser que, estoy poniendo un ejemplo, no puede ser, ya mamá está vieja, un traste viejo, lo echamos a un lado. No, usted me perdona. Hay que cuidar a mamá y a papá mientras podamos, ¿ok? Porque eso está honra. Y el que honra a padre y madre, dice que va a tener larga vida sobre la tierra y la bendición de Dios va a estar sobre él. Punto. No matarás, pero ese matar no es matar físicamente ni tampoco intelectualmente, con la mirada, con un pensamiento. Ahora bien, quiero aclarar esto. En el tiempo bíblico, y este tenía que ver con Israel, Dios a veces emitía juicio y usaba a su pueblo y decía, a esta ciudad que tú vas a tomar, por ejemplo, como tomó a Jericó o aquellos países paganos, allí todo es anatema, o sea, todo es maldito, ahí no se puede quedar nada. Eso no se refería a ese no matar, porque esa era una orden de Dios que estaba emitiendo juicio. Pero no se podía matar, o sea, complacerse en matar a alguien, eso no se puede hacer. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los sicarios. Les pagan para que maten a otros, o sea, ganan dinero con eso, no. O sea, no se puede matar, pero no matar tampoco con el pensamiento. No cometerás adulterio, ¿verdad? O sea, con la mujer de tu prójimo. Pero después Cristo lo amplió, el que mira a una mujer y ya la codició, ya adulteró con ella en su corazón. Así que Cristo amplió la ley. Ahora, no hurtarás, o sea, no puedo robar de ninguna forma. No puedo robar, ni en el tiempo, ni en nada, no puedo robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí está el chisme, ¿verdad? ¿Cuánto chisme se levanta? ¿Cuánto falso testimonio? No se puede hacer. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni alguna cosa de tu prójimo. Esto va a estar ampliado. Usted lo puede leer después allí en los versículos del 3 al 17 de Éxodo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ahora nosotros vivimos en cierto barrio y vemos que una casa le han hecho una remodelación tremenda y empezamos a decir, bueno, ¿y por qué yo, si soy cristiano, no puedo tener lo que tiene eso? Eso es codicia. O sea, usted va a tener lo que Dios le dé a usted. Usted sea agradecido con Dios. Porque, ¿qué pasa? Que el hombre se compara mal. El hombre siempre se compara con el que más tiene. O sea, si ahora yo comparo mi casa con la de un multimillonario que vale la casa 10 millones, claro que mi casa es una insignificancia. Pero si comparo mi casa con los millones que no tiene, mi casa es una preciosidad, es un castillo, es una bendición. Ustedes saben que hay personas que nacen y mueren y nunca tienen casa. Hay personas que nacen y mueren y nunca se ponen un par de zapatos, se mueren descalzos. Hay gente que prácticamente además que usa muy poca ropa porque no tiene con qué comprar la ropa. Hay gente que se muere de hambre porque no tiene la comida. O sea, tenemos que ser agradecidos. O sea, no podemos codiciar. Los 10 mandamientos están allí detallados en el capítulo de Éxodo 20. Ahora vamos a ver otras leyes y mandamientos. Se encuentran en los capítulos 21 al 30 del libro de Éxodo y también en el libro de Levítico. Usted va a leer el libro de Éxodo, debe leérselo.
porque no podemos estar en detalle, y en el libro de Levítico, aproximadamente habían más de 660 leyes dadas al pueblo de Israel. Entre ellas estaba, por ejemplo, el no descubrir la desnudez del padre o de la madre, el que un hombre no podía convivir con otro hombre o una mujer con otra mujer. O sea, había muchas leyes y leyes que tenían que ver con la sanidad. Ustedes saben que después que inclusive los incrédulos vieron estas leyes, se quedaron asombrados, porque que en aquel entonces, estamos hablando uno en esta oportunidad en que fue dada la ley, estamos hablando de unos quizás más de 1000 años o 1200 o 1300 años antes de Cristo. No había medidas sanitarias, pero ¿saben qué? Había leyes para la sanidad. O sea, usted no podía defecar en cualquier lugar, había un lugar para ello, usted tenía que taparlo, usted tenía que proceder con toda pulcridad, porque eso evitaba, en primer lugar, el mal olor, y en segundo lugar, evitaba las epidemias. Entonces había leyes para los esclavos, era un tiempo de esclavitud, pero usted no podía abusar de los esclavos. O sea, que no solamente eran los 10 mandamientos, había muchas leyes que inclusive después fueron tomadas por algunos países, porque eran leyes muy buenas. Y habían leyes también para la agricultura, cuando se debía cultivar, qué se debía hacer. O sea, las leyes de Dios abundaban muchas cosas o abarcaban muchas cosas. Durante su estadía en el monte Sinaí, Israel se organizó como nación y después del censo del pueblo y la agrupación de las tribus, se movilizaron hacia la posición de la tierra prometida. Si usted busca un mapa va a ver que del monte Sinaí a donde estaba la tierra que ellos iban a habitar, todavía faltaba bastante y por lo tanto ellos empezaron a movilizarse. Ahora bien, vamos a ver el pecado del pueblo en Cades Barnea. Esto no se le va a olvidar. Acuérdese lo que Dios le había dicho, como Dios sabe todas las cosas de antemano, porque es un Dios omnisapiente. Dios le había dicho a Moisés, dile al pueblo que no se olvide de dónde salieron, que no se olviden de lo que les hice en Egipto. Y vamos a ver qué fue lo que pasó al pueblo, porque del pecado de Cades Barnea no pasó mucho, de que Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo que no se olvidaran de dónde los había sacado. A veces, hermanos, olvidamos las cosas que Dios ha hecho. Partió el pueblo del monte Sinaí. Al llegar a las fronteras con la tierra de Canaán, la tierra prometida, Moisés envió a 12 hombres para investigar la tierra. Acuérdense que 12 siempre tiene que ver con pueblo de Dios, y cada vez que se enviaban estos hombres tenían que ver con el 12 o con el 10 o con el 3. Al regresar todos dijeron que era una buena tierra, pero 10 de ellos declararon que no podía ser conquistada. Solamente 2 dijeron que sí. El miedo inmediatamente destruyó la fe y el pueblo rehusó entrar a su posesión prometida. Fíjense, Dios los había sacado de Egipto. Habían podido ser librados del ejército de Faraón. Dios había mandado las plagas, y ahora porque 10 declararon que no podía ser conquistada, porque toda aquella tierra, acuérdense que estaba llena de ciudades y de naciones paganas, idólatras, que practicaban cosas abominables, pero estaban bien armados. Algunos eran hombres muy fuertes y muy altos, y entonces dijeron, no, esta tierra no puede ser conquistada. Pero 2 dijeron que sí, que vamos a ver quiénes eran, y que Dios los usó grandemente. Entonces el miedo destruyó la fe del pueblo. Todo lo que Dios había hecho se olvidaron de ellos, y entonces se rehusaron a entrar a la tierra prometida. Un mandato de Dios. No, nosotros vamos a entrar ahí. Entonces se olvidaron de todo lo que había hecho. Porque no fue un milagro sacarlos de Egipto. Claro que sí. Lea esa la historia. Era un milagro. Y habían estado en y habían sido cuidados por Dios hasta llegar allí al Sinaí, al desierto de Sinaí. Así que se olvidaron de todo. El juicio de Dios se hizo presente. El juicio de Dios siempre ha estado presente sobre su pueblo cuando su pueblo ha cometido pecado. No importa si es Israel, la iglesia, o si es un creyente o no es creyente. Si usted no obedece a Dios, no agrada a Dios, el juicio de Dios va a venir. En este caso tenía que ver con su pueblo. Ahora fíjese lo que Dios le dijo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, porque Dios le dijo, manda a esos espías, que eran 12, y que reconozcan la tierra por 40 días. 40 días. Ahora dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Qué le parece? Entonces algunos quieren jugar con Dios. O sea, 40 días estuvieron para reconocer la tierra y decir, ok,
Esta tierra es la que Dios nos ha dado, nos ha prometido, es un Dios todopoderoso y Dios va a entregar a esta gente en nuestras manos. No, se olvidaron de todo eso. Dios dijo, sí, por cada día un año, en vez de estar 40 días más o 40 meses, hubiera sido un mes por día, no, un año por día. Y de ahí vienen los 40 años que Israel tuvo que estar ahí dando vueltas en el desierto de Sinaí, dando vueltas. O sea, es como que ahora usted esté en un lugar y el camino esté por ahí, pero usted no lo encuentre. Ustedes daban vuelta por aquí, daban vuelta por allá y vuelven a dar vueltas. Porque el Sinaí es grande, no es que es chiquito, pero había una forma de salir, pero Dios no lo dejó. 40 años, porque aquellos de 20 años arriba, todos murieron en el desierto. De 20 años abajo, los que ellos decían que iban a perecer y que si iban allí iban a ser muertos, entre ellos estaban jóvenes y niños, esos fueron los que entraron en la tierra prometida. O sea, los de 20 años arriba, todos murieron en el desierto. En aquellos 40 años, a no ser Josué y Caleb, que vamos a hacer que fueron los únicos que pues dijeron que sí se podía entrar. Yo Jehová he hablado, así haré a esta multitud perversa. Fíjense cómo Dios le llamó a su pueblo, es palabra dura. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios, por eso el juicio de Dios venía. Que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y si usted lee después, más adelante, allí en ese pasaje de Números, va a ver que todos los hombres y mujeres de 20 años arriba, todos murieron. No quedó ni uno, todos murieron en el desierto. Fíjense qué clase de juicio de Dios. Entonces todavía la gente quiere jugar con Dios. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paciencia, pero Dios es un Dios de juicio y Dios es fuego consumidor. Entonces no puedo estar jugando con Dios como muchos lo hacen. Eso está en Número 14. Número 10, número de prueba de la incredulidad y desconfianza de Dios, en Dios, de los 10 espías. Número 12, pueblo de Dios, 12 espías, 12 tribus, 12 apóstoles. Y número 40, prueba en un grado alto, 40 años en el desierto. Pero fíjense, a pesar de que estuvieron 40 años en el desierto, que fue bien duro, Dios los guardó y los cuidó. Pero murieron aquellos que se rebelaron contra él, pero Dios no permitió que la ropa se consumiera, no permitió que el calzado se rompiera y les dio agua, carne y comida. Les dio el maná, o sea, voy a ponerlo así, les dio desayuno, almuerzo y comida. El maná era, bueno, vamos a decir el desayuno, pero era la comida que se usaba. Le dio codornices, que le dio carne y le dio agua. Y eso fue en el desierto, 40 años. Y eran aproximadamente, quizás fueran más, 2 millones de personas. Claro, a la tierra prometida no entraron esa cantidad porque muchos murieron en el desierto. Ahora, el juicio de Dios. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. O sea, los 10 murieron en el acto. Sí, porque hay veces que Dios emite juicio ahora y otro a largo plazo. Los 10 que hablaron mal, esos murieron de plaga delante de Dios en el momento. Para que el pueblo, a ver si el pueblo reaccionaba. No, el pueblo no reaccionó, el pueblo siguió en su pecado. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Números 14, 37 y 38. Porque Dios es un Dios justo. Josué y Caleb hablaron bien. No, a la tierra puede ser conquistada. Josué fue, vamos a ver después que fue el sustituto de Moisés, y Caleb fue un hombre vigoroso que obtuvo lo que él quiso porque Dios se lo pidió a Dios. Y con 80 años, él quería un monte y le dijo a Josué ya cuando estaban conquistando la tierra, dame ese monte que yo lo voy a conquistar. Con 80 años lo conquistó. Porque tenía fuerza, la fuerza que solamente Dios da. Pero ellos fueron bendecidos. Ahora vamos a ver la muerte de Moisés. Con esta parte vamos a terminar. Y dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. ¿Se acuerdan del pecado cuando en la peña de Oret, que Dios le dijo, háblale a la peña y va a salir el agua, y él la golpeó? Bueno, por ese acto, que no fue un acto de mansedumbre, Dios le dijo, vas a ver la tierra, pero no vas a poder pasar a ella. Y hermano, cada vez que yo doy esto y hablo de esto, me estremezco. Porque si eso hizo Dios con Moisés, que hablaba cara a cara, que no hubo hombre más grande que él en el sentido, bueno, Juan el Bautista fue más grande, pero no digo un hombre profeta como él que hablaba cara a cara con Dios, y el juicio de Dios no se la pasó. Dijo, no vas a entrar a la tierra, y no entró. Solamente le permitió verla. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará allá. O sea, él lo subió al monte y dijo, mira, esa es la tierra que yo voy a dar, pero no vas a pasar. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahora tuvo esta bendición y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor,
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, él murió delante de Dios y Dios mismo lo dio sepultura. Punto. El único hombre que ha sido sepultado por Dios. Y Dios nos permitió que encontraran su cuerpo, porque Él sabía que si encontraban su cuerpo, el pueblo de Israel iba a ser un motivo de adoración a Moisés y quizás hicieran hasta una estatua. Y fíjense si eso tiene que ver, que dice que Satanás, se menciona en el Nuevo Testamento, creo que es en Pedro, que Satanás estaba disputando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Eso es algo que ocurrió cuando ocurrió todo esto en el mundo espiritual. Pero claro, el arcángel Miguel era más poderoso en este caso porque venía de parte de Dios. Pero estaba disputando con Moisés, ¿por qué? Porque sabía que Moisés podía ser de bendición después de muerto o de tropiezo para el pueblo de Dios. ¿Qué iba a decir? No, me gustaría que repitiera por qué el Señor castigó a Moisés. Ok, sí. Dios le dijo, mira, vas a ver la tierra y no vas a pasar allá, porque cuando estaba en el desierto y el pueblo pidió agua, Él le dijo, háblale a la peña. Y en vez de hablarle, Él le dio con su vara. En sentido de, como diciendo, ¿para qué? Porque él estaba molesto también con el pueblo, como sentido de, quizás de soberbia, ¿no? Y Dios le dijo, por haber hecho y no haberme obedecido a mí, ahora vas a ver la tierra, pero no vas a entrar allá, punto. Porque Dios le dijo, tienes que hacer lo que... Porque acuérdense que cuando Moisés sube al Sinaí, Él le dijo, tú le vas a decir al pueblo lo que yo te diga. ¿Se recuerdan? Y ahora Dios le había dicho, háblale a la peña, ¿cómo le vas a dar, hijo? Estoy diciendo yo, es una expresión mía, no es que él le dijo, pero me explico, si Dios me dice que le hable, yo no puedo tocarlo así, tengo que decir lo que Dios diga. Por eso es que el pastor o los pastores tenemos que orar a Dios por dar el mensaje de Dios. Si Dios me dice que esto dice aquí, yo no lo puedo cambiar, punto, porque voy a tener un problema grande con Dios con esto, y el juicio de Dios va a venir sobre mi vida. Así que pero tuvo la bendición porque fue un hombre de Dios tremendo. Y claro, déjeme decirle, esto no perdió Moisés la bendición de estar en una posición alta en el reino eterno de Dios. Acuérdense que en la gran tribulación estuvo Moisés y Elías junto con el Señor Jesús. Algunos creen que eso van a ser parte de los dos testigos, otros creen que van a ser Elías y Enoc. Eso no hay quien lo sepa, los dos testigos que van a salir en el tiempo de la gran tribulación cuando el anticristo. Pero Moisés y Elías estuvieron presentes en la transfiguración, cuando allí estaba Pedro también presente y Juan y Jacobo, los tres discípulos que lo vieron. Y entonces el hecho de que los conocieron, eso quiere decir que en el reino de Dios vamos a tener un conocimiento, no quizás como el de ahora, pero nos vamos a conocer, porque ellos conocieron a Moisés y a Elías y ninguno lo había visto. Y acuérdense que en aquel tiempo no había fotografía y estaba prohibido hacer imágenes. Entonces, ¿cómo conocieron a Moisés y a Elías si nadie se lo dijo que era? Pero bueno, Moisés tiene un lugar prominente en el reino de Dios. Pero Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. O sea, tuvo que sufrir la consecuencia de su desobediencia. Ahora, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Fíjense qué bendición. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Eso está en Deuteronomio 30, 4 al 7. Yo no sé si usted comprende eso de que dice que nunca sus ojos nunca se oscurecieron. Yo no sé si usted ha visto a las personas mayores que en las pupilas alrededor comienza a hacerle como un arito blanco. Eso es señal de que ya las células también del ojo se están muriendo, ¿verdad? Es señal ya de... Hay personas que no, hay personas que mueren con una brillantez tremenda. Bueno, dice la Biblia que los ojos de Moisés eran cuando estaba joven. Nunca perdió su vigor, ni nunca perdió el brillo de sus ojos. Y después dice allí Deuteronomio 34:10, léanse ese pasaje en Deuteronomio 34, es bellísimo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Qué le parece? Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Porque acuérdense que Juan el Bautista vino en el tiempo del ministerio de Cristo, y Cristo dijo, como él fue el que le preparó el camino, que entre los nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista. Pero entre los profetas de Israel nunca hubo uno como Moisés, que hablara cara a cara con Dios. Y todo lo que Dios le decía, él lo hizo hasta que fue que desobedeció allí en la peña, cuando le dijo, háblale, y él lo usó su vara. Hermano, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque lo vamos a dejar ahí, que tenemos que obedecer a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es un Dios de juicio, ¿verdad?
Y por el pueblo dudar del poder de Dios, aquellos 40 días se convirtieron en 40 años en el desierto. Y todos los que hablaron y murmuraron contra Dios murieron en el desierto. Todos murieron en el desierto. Fue el juicio de Dios, ¿verdad? ¿Sería un juicio injusto? No, fue un juicio bien justo, porque todos ellos habían visto, si alguien había visto los milagros que había dicho Dios en Israel, eran esa gente mayores de 20 años. Porque los menores de 20 años quizás eran muy jóvenes cuando habían salido o eran casi niños y no se dieron mucha cuenta, pero aquellos de 20 años arriba habían visto la obra de Dios. Y por lo tanto ahora dice, bueno, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, y fueron consumidos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser fieles a la palabra de Dios. Ya Dios no habla como en el tiempo antiguo, nos tiene que llevar a un monte y entonces decirnos lo que hay que hacer o hablar en una visión. Todo está aquí. Entonces usted y yo lo único que tenemos que hacer es predicar esto que está aquí, punto. No se ponga a pensar, bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, diga la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se estudia en base a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo dar una explicación de la muerte de Moisés tomando un libro de unos budistas, o tomando de los tantos libros que hay de los hinduistas o de cualquier. Yo para hablar de Moisés tengo que coger la Biblia, punto. Todo lo que me diga a mí de Moisés está aquí en la Biblia. No tengo que buscar para ningún libro, porque esta es palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Lo que Dios me diga en su palabra, yo tengo que respetarlo. Eso fue lo que Moisés hizo, con la excepción en este caso de la peña de Oret, cuando le dijo que le hablara. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser obedientes. Y qué bueno que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a cuidar, un Dios que es de juicio, que nos va a ayudar a temerle, no a tenerle miedo, sino a temerle para respetar su palabra y obedecerle. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias por esta vida de tu pueblo, esta vida de Moisés, que nos da conocimiento, pero también nos enseña que debemos ser temerosos de ti, de lo que dice tu palabra, y ser obedientes a lo que tú nos dices en él. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.